Todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua, dice el Señor. Y los que no tienen dinero, vengan y beban con alegría. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día, martes 17 del mes de marzo. Oramos por cada una de nuestras intenciones, por nuestra vida, por lo que somos y por lo que tenemos. En esta Eucaristía, en este día, vamos a orar por las siguientes intenciones: por las benditas almas del purgatorio: Isabelino Roa, Robert José Pinto, José López, Manuel y María Guadalupe López, María Yolanda Cruz de Avilés, Esteban Lara, Alba Marina Gómez de Cáceres, Amancia Moya, Juan Ángel Bailón, Rafael Enrique Contreras, Carmen Cabello, Padre Claudio Molina, José Roberto Rodríguez, Marcos Cardoso, Aminta Ramírez de Cardoso, Amelia Rodríguez, Nelson Galván, Luis de la Guardia, Manolo Mando Rodríguez, Fernando Galván, Michael Bordi, Melesio Pérez, Marjorie Medina Parra, Carmen Muñoz, Marlene Rodríguez, Luisa Sánchez López, Nair García, José Jerónimo Marcano, Pablo Martínez Vera, María del Refugio Martínez Guzmán, Manuel López Fidencia Cedillos, Manuel Juárez, José Guillermo Luna, Concesión Luna, José Vicente Riaño, Edith Sotomayor, Evelia Bocio, Mercedes Riaño, Anunciación Suárez, Ezequiel Riaño, Exiquio Bryan, Padre Freddy David García Valentín y Carmen Valentín Tapia, Aureliano Ranquel, Rito Moreno Venega, Florentina Ofelia del Carmen Mesa, Basilicia Romero Madera, Rubén Moreno Mina, Otoniel Moreno Romero. Oramos por la familia Zapata Madera, Rodríguez Ureña, Sime Núñez, López Ranquel, Teresa Terraza, por la salud de Juan Marcos Alvarado, José Alonso Hernández, Silvestre Cedillo, Miguel Barrón, Fabián da Costa, Asensio Sardiña, Judith Barreto, Maritza Mujica, Luisa Barreto, Sofía Dimuna, Altagracia Arellano, Aneudí Rodríguez, Malin Rodríguez, Luz Marina Belisario, Francisco Quintero y familia, Agustín Toscano, Trina Valencia, por la salud de Paula García y Moisés García, Amelia Marrugo, por el embarazo de Karina Landín, por nuestra vida, por nuestra familia, por lo que somos y por lo que tenemos. Queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos viene a hablar sobre aquel paralítico que Jesús le hace una pregunta: ¿quieres ser curado? Y el paralítico, en vez de responder que sí, comienza a colocarle al Señor todas las trabas y todas las excusas que ha encontrado en el camino para no poder lograr la sanación. Mire, a veces que somos tan atolondrados que cuando Dios nos pide algo, en vez de darle una respuesta concreta como tal, entonces comenzamos a darle vueltas al asunto. Así pasa en la vida social, pasa en la vida familiar, pasa en todos los niveles de la sociedad. Lo vamos a ver hoy a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Evangelio. Así que te invito para que vivas esta Eucaristía con mucha fe, con mucho amor, con mucho ánimo, y que podamos nosotros darle una respuesta clara y contundente al Señor de qué es lo que queremos nosotros para nuestra vida, sin darles tanta vuelta al asunto, señores. Porque Dios es así. Dios te hace una pregunta clara y quiere de ti una respuesta clara. Así de sencillo. Con estas intenciones y con las que ustedes están colocando allí en los comentarios, vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía con el canto de entrada. Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón te pido el perdón de mi delito, límpiame, Señor, con el rocío del hisopo. Mis culpas tú podrás lavar. Si tú me quitas el pecado, blanco cual la nieve quedaré. Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón te pido el perdón de mi delito, límpiame, Señor. Decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos y apreciados hijos, reconozcamos que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor por esas miserias, por esos pecados. Pidámosle perdón al Señor por las veces que le hemos fallado. Pidámosle perdón al Señor por las veces que hemos dudado de Él, por las veces que dudamos de su amor, de su bondad, de su misericordia, por las veces en que en vez de darle una respuesta clara al Señor, comenzamos a decirle al Señor, Señor, si tú lo sabes, ¿por qué tengo tantas trabas? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? En vez de darnos cuenta que todo lo que sucede, sucede para el bien de nosotros, que todo lo que sucede, sucede para que podamos ver en nosotros la gloria de Dios. Por eso pidámosle perdón al Señor cuántas veces hemos dudado de Él. Pidámosle perdón al Señor por las veces que nos hemos incluso alejado de Dios. Nos hemos alejado de su iglesia, de la Eucaristía, de la confesión, porque preferimos creerle más a los hombres. Incluso hoy el Evangelio nos viene a hablar sobre eso, ¿no? Sobre cómo los fariseos ni siquiera se alegraron porque este paralítico había sido sanado, había sido curado, sino comenzaron fue a hablarle del legalismo. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué cargas una camilla el día sábado? ¿Y cuántas veces en vez de defender al Señor no sabemos ni qué responder? Porque simplemente vivimos lejos de Dios. Por eso, aprovechemos esta maravillosa oportunidad, queridos hermanos, de pedirle perdón al Señor. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad, misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor, que la venerable observancia de las prácticas cuaresmales disponga los corazones de tus fieles para que puedan celebrar dignamente el misterio pascual y proclamar el himno de alabanza de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día, martes 17 del mes de marzo. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta
hasta el pórtico que mira hacia el oriente. Y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano, midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua que me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar el agua me daba a las rodillas. Midió 500 más y me hizo cruzar el agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que yo no podía vedear, pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente, y al mirar hacia atrás vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que manan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 45. Con nosotros está Dios el Señor. Todos. Con nosotros está Dios el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. Todos. Con nosotros está Dios el Señor. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Todos. Con nosotros está Dios, el Señor. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Todos. Con nosotros está Dios, el Señor. Honor y gloria a ti. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Era un día de fiesta para los judíos, cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban la agitación del agua, porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua, y el primero que entraba en la piscina, después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo, ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado
tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: el que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía, martes 17 del mes de marzo. Mire, hoy nos encontramos con un evangelio, el evangelio de San Juan, hermoso, maravilloso, ¿sí? Un evangelio que vamos a llevar a nuestra vida, porque muchas veces somos ese paralítico. 38 años paralítico, 38 años cargando con una enfermedad. Y se encuentra con Jesús, se encuentra con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo. Pudiéramos decir que el paralítico no conoce a Jesús, no sabe quién es Jesús, no lo conoce, pero Dios quiere hacer algo en esa persona. Y cuando Dios quiere obrar, muchas veces nosotros no queremos que obre porque vivimos más sumergidos en nuestras excusas, vivimos más sumergidos en nuestras trabas, vivimos más sumergidos en todo lo que tenemos que hacer y no dejamos que Dios obre en nuestra vida. Porque fíjense, el paralítico tenía 38 años, ¿sí? Jesús tenía claro que todos los que estaban allí estaban enfermos, tenían alguna enfermedad. Jesús tenía claro qué era lo que pasaba en esa piscina. Cada vez que el ángel de Dios bajaba, se agitaba la piscina. El primero que llegara sería curado. Ciertamente, ¿quiénes llevaban la delantera? Aquellos que podían caminar o tenían alguna otra enfermedad, eran ciegos, qué sé yo, pero eran los primeros que llevaban la delantera, y ciertamente que los paralíticos difícilmente llegarían a esa piscina en primer lugar, ¿no? Entonces, Jesús fija su mirada es en ese paralítico, en el que más tiene problemas, en el que más tiene adversidades, en el que más tiene dificultades. Dios fija su mirada, así como Dios fija su mirada en aquellos que son más pecadores, en aquellos que realmente tienen más miserias, más debilidades, y les ofrece la oportunidad de tener la sanación, les ofrece la oportunidad de tener la curación. Ese paralítico muchas veces eres tú, ese paralítico muchas veces soy yo, que tenemos muchas miserias y tenemos muchos pecados, y Dios nos quiere dar la oportunidad, y nosotros tenemos la respuesta para todo como la del paralítico. Oiga, vamos a analizar el texto. Al verlo ahí tendido, Jesús, sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, no más de 38 años. 38 años tenía esta criatura enferma, ¿sí? Y fíjense, Jesús le dijo: ¿quieres curarte? La pregunta de Cristo: ¿quieres curarte? ¿Cuál tiene que ser la respuesta? Ay, Señor, pues usted sabe. Ay, Dios mío santo. Si Jesús te preguntó si quieres curarte, ¿por qué carajos no responde que sí? Ya está. Oiga, Dios quiere actuar en tu vida. No, pero somos como el paralítico, comenzamos a poner excusa, porque para todo hay siempre una excusa. Oiga, ¿quieres ir a la misa? Ay, no, es que tengo que lavar,
tengo que planchar, tengo que cocinar, tengo que llevar los niños al parque, tengo que ir al centro comercial a comprar algunas cosas porque en la semana yo no tengo tiempo. Estoy paralítico espiritualmente. No tengo tiempo, Señor. O sea, Señor, si tú supieras, Señor, si tú supieras, oiga, Jesús lo sabe todo. Jesucristo te conoce. Jesús sabe cuál es tu miseria. Jesús sabe cuál es tu pecado. Jesús sabe cuáles son tus debilidades, pero también sabe cuáles son tus virtudes. Jesús también sabe cuáles son tus alegrías. Jesús sabe todo de ti. ¿Por qué creen que por qué Jesús fijó la mirada en el paralítico de 38 años? Que estaba allí tirado, tendido en esa cama, 38 años paralítico, porque Jesús sabía que seguramente era el más viejo de todos los que estaban allí, tratando de buscar la sanación, tratando de conseguir lograr llegar a la piscina, y nunca había podido, porque nadie se preocupaba, porque todo el mundo anda caminando en su vida, nadie se preocupa por nadie, todo el mundo anda en lo suyo, así de sencillo. En cambio, Jesús sí se preocupa por ti. Dios sí se preocupa por tu vida. Y entonces Jesús le dice al paralítico, ¿quieres curarte? La pregunta de Jesús es hermosa, es maravillosa y va directo a tu problema. La pregunta de Cristo va directo a tu realidad. Cristo no le pregunta al paralítico, ¿y usted por qué está aquí? ¿Qué le pasó? ¿Que no ha llegado a la piscina? Ahí sí vale la respuesta del paralítico cuando dice, ay, Señor, cuando se agita el agua, cuando logro llegar, ya otro ha vacado antes que yo, ¿sí? Porque no tengo quien me ayude, no tengo quien me lleve hasta allá. Ahí sí vale esa pregunta. Si Jesucristo le hubiera preguntado, ¿qué ha pasado contigo? ¿Por qué no has llegado a la piscina? Si tú sabes que cada vez que banca el ángel, el que mueve el agua de la piscina, si tú entras allí quedarías curado. Valdría la respuesta perfecta del paralítico. Pero la pregunta de Jesús es directa al problema. La pregunta de Jesús es directa a la enfermedad del paralítico. La pregunta de Cristo es directa a nuestro problema, a nuestra parálisis espiritual, a nuestra miseria. ¿Quieres ser curado? ¿Y cuál tiene que ser nuestra respuesta? ¿Cuál? ¿Qué creen ustedes que debe ser nuestra respuesta ante la pregunta de Jesús? Si queremos ser curados de nuestra miseria, si queremos ser curados de nuestros pecados, si queremos ser curados de esas enfermedades que invaden nuestra vida. ¿Cuál tiene que ser nuestra respuesta? Que sí. Oiga, si el paralítico le hubiera preguntado al Señor, le hubiera respondido al Señor, perdón, sí, quiero. Sí quiero. Sí quiero curarme. Quiero ya levantarme de esta camilla. Ya quiero, porque tengo 38 años tirado aquí en esta camilla. Y oiga lo interesante de esto, ¿no? Jesús le dijo, levántate. Es la decisión tuya si quieres o no levantarte. Jesús le hace una pregunta. ¿Quieres curarte? No encuentra respuesta. Jesús no encuentra una respuesta contundente. En lo que le dijo el paralítico no había una respuesta contundente de si quiere o no quiere ser curado. Una excusa simplemente. Las trabas, las adversidades, las dificultades que encontró en el camino o ha encontrado en el camino para llegar a la piscina. No le respondió a Jesús. Cuando Jesús nos hace la misma pregunta, ¿por qué vives así? Comenzamos a poner excusa. ¿Por qué no te has casado? Ay, porque es que cuando la gente se casa, porque es que cuando esto, es que, ay, eso es mejor vivir así porque uno no sabe el día de mañana qué pueda pasar. O sea, tenemos una y mil excusas para las cosas. ¿Por qué no vas a la iglesia? Ay, es que los curas son unos pecadores. Usted no ve que esos curas son unos desgraciados, unas porquerías, eso no sirven para nada. Eso uno es vago, el otro es mujeriego, el otro es esto, el otro es aquello. Comenzamos a ponerle excusas a las cosas de Dios. Porque la gente descubre el agua tibia, ¿no? Ay, el cura es un pecador. Así como si usted no lo fuera, ¿no? Todos somos pecadores. Dice San Juan, capítulo 1, versículo 8, en la escritura, en la palabra de Dios, primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Cristo no te está preguntando a ti, ¿sí? Si el cura es o no es un pecador. Cristo te está preguntando a ti es, ¿por qué no vas al templo? ¿Por qué no vas a la Eucaristía? A ti no te interesa, no te importa si es o no es un pecador el cura, si es o no son pecadores la gente que están allí. No te importa, no te interesa. Jesús te hace la pregunta es ¿por qué tú no vas? Tú no vas porque para todo de Dios tienes una excusa.
Tú no vas porque siempre para el Señor hay una vil excusa. Tú no vas porque no te da la gana, así de sencillo. No quieres tener la curación del Señor. Si Jesús hubiese sido un Dios radical, cuando le pregunta al paralítico, ¿quieres curarte? Y el paralítico le responde no de la manera correcta, sino le responde con todas las adversidades y dificultades que ha encontrado, Jesús fácilmente se hubiera ido. Este no quiere. Yo le pregunté, y seguramente mucho más adelante el paralítico se encontraría con ese personaje que le preguntó si quería ser curado y descubriría que era Jesús y le reclamaría, ¿por qué no me curaste? ¿Por qué no lo hiciste? Y ahí viene la respuesta del Señor. Te hice una pregunta y a ti no te dio la gana de responderme correctamente. Te hice una pregunta. ¿Quieres ser sanado de la parálisis del pecado en la que vives? ¿Quieres ser restaurado en tu familia? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? Y no le respondemos al Señor. ¿Por qué? Porque ponemos trabas. No le respondemos al Señor. ¿Por qué? Porque para todo tenemos una bendita excusa. Ay, es que tengo que trabajar. Mire, atolondrado, si usted se enferma, ¿va a trabajar? No, ¿verdad? Si usted se enferma, ¿usted dónde termina? En el hospital. Y ahí sí, en esa enfermedad, te vas a acordar de Dios. Ahí sí, te vas a acordar del Señor. Ahí sí vas a decir, ay, Dios mío, sáname, Señor. Ay, Dios mío, cúrame, Señor. Porque para eso sí tenemos nosotros aliento cuando estamos enfermos para pedirle a Dios. Pero cuando estamos sanos, cuando no nos pasa absolutamente, entonces nos enfermamos espiritualmente. Queremos vivir la vida, queremos disfrutar del mundo porque vivamos y comamos, porque mañana moriremos, disfrutemos de lo que tenemos. Y entonces vivimos lejos de Dios. Pero como Jesús es un Dios de misericordia, como Jesús es un Dios de bondad, oiga la respuesta de Jesús para con el paralítico. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla. Agarra la camilla en la cual tuviste postrado durante 38 años, esa camilla que contigo vivió esas tristezas, esas alegrías, todo lo que tú estabas pasando, tómala, puedes caminar. Y dice la palabra de Dios, ¿no? Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Pero Jesús no le dijo, deja la camilla, no. Jesús le dijo, tómala. Toma tu camilla porque ella te va a recordar la miseria en la que habías vivido. Toma tu camilla porque ella te va a recordar todas las adversidades, las dificultades que has pasado durante estos 38 años. Toma tu camilla y anda. Y se encuentra el paralítico, que ya no era paralítico, andando feliz y contento con su camilla al hombro. Se encuentra a los legalistas, aquellos que creen que nunca cometen un pecado, aquellos que creen que nunca infringen la ley de Dios, aquellos que se creen perfectos, las últimas Coca-Colas del desierto, santidades, santidades, se encontraron al paralítico. Y en vez de alegrarse, porque ese es el problema de mucha gente, que tienen o creen tener a Dios solamente para ellos, que desprecian a los demás, que no se alegran cuando los demás triunfan, que no se sienten felices y contentos cuando los demás logran obtener algo para beneficio de ellos. No, estos hombres lo que les preocupaba era cumplir una bendita ley. No se alegraron. ¿Sabe quién se alegra con tus triunfos? ¿Sabe quién se alegra con tus alegrías? ¿Sabe quién se alegra cuando tú tienes bendiciones? Dios. Y los que son de Dios. Los demás son envidiosos. Los demás son criticones. Los demás son personas que te van a criticar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso fue lo que le dijeron al pobre paralítico. ¿Por qué estás cargando la camilla el día sábado? Oiga, Dios mío, si Raimundo y todo el mundo, dice la palabra de Dios, sabía que este hombre tenía 38 años paralítico, en vez de alegrarse de verlo y decirle, Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Quién te ha sanado? ¿Quién te ha curado? Dígame quién ha sido para ir a conocerlo, para ir a estar al pie de esa persona, para servirle. No, a ti quién te dio permiso de cargar esa camilla, a ti quién te curó el día sábado.
¿Quién fue? Oiga, no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó, el que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. La grandeza de Dios, ¿no? Muchas veces pensamos que Dios está apartado de nuestra vida. Muchas veces pensamos que Dios nos tiene abandonados. ¿Cuánta gente he escuchado decirle, Dios me abandonó? Dios, yo creo que Dios se olvidó de mí. Recordé una vez estuve en España, ¿no? En una parroquia, en Valdelaguar, en España, Valencia. Y había una abuelita muy querida, ¿no? Esta abuelita, cada vez que celebraba la Eucaristía allí, siempre nos invitaban a tomar un café, ¿no? Y me decía la abuelita, hay gente que se molesta, ¿no? Porque a mí me lo decía, me hizo recordar este texto, ¿no? Hay gente que se molesta, me decía la abuelita, porque dicen que Dios se olvidó de ellos. Y la abuelita tenía 90 años, caminaba y todo, una persona enérgica. Y yo le dije, sí, ¿y usted se molestaría si Dios se olvida de usted? Me dijo, no, yo no me molestaría. Ojalá que Dios se olvide que yo existo y me deje vivir en este mundo toda la eternidad. Porque me gusta, porque quiero vivir aquí. ¿Y no te molestarías con Dios? No, me dijo. Porque todo lo que sucede, sucede para el bien y no para el mal. Qué interesante, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros porque tenemos un problema, porque tenemos una adversidad, porque tenemos una enfermedad, porque tenemos una dificultad? Entonces decimos, Dios se olvidó de mí. Jamás, jamás Dios se olvida de sus hijos, jamás. Somos nosotros quienes nos olvidamos de Dios. Somos nosotros quienes colocamos excusas ante la palabra del Señor. Somos nosotros quienes colocamos pretextos para llegar a la piscina de la gracia de Dios, que es Jesucristo en la Eucaristía. Hoy tú estás enfermo, estás paralizado espiritualmente, te cuesta salir de esa enfermedad de la conformidad, te cuesta salir de esa enfermedad del comodismo, de esa comodidad en la que vives, te cuesta salir de esa enfermedad de la rutina, porque para ti todo es rutinario, porque tienes que levantarte en la mañana y todo zombie te vas a trabajar y llegas todo zombie de trabajar a comer y luego todo zombie vuelve a salir a trabajar y llega todo zombie a su casa en la noche, mira un rato televisión, hace cualquier cosa y se acuesta a dormir y al otro día el mismo problema y te cuesta salir, ¿sí?, de esa realidad para darle una oportunidad al Señor. ¿Y cuántas veces Dios está pasando por el frente de tu vida? Y no nos fijamos en Él porque no le conocemos. El paralítico no le conocía. O sea, no es el paralítico el que se fija en Jesús, es Jesucristo el que se fija en el paralítico. Es el Señor el que se fija en el enfermo. Y es el Señor que viene a darle la sanación. Es el Señor el que viene a darle la curación. Y el Señor le hace la pregunta que todo enfermo, que toda persona paralizada, que toda persona que está pasando un momento, una adversidad, una dificultad, quiere escuchar la pregunta de Cristo. ¿Quieres sanarte? ¿Quieres curarte? ¿Quieres restaurarte? ¿Quieres que todo mejore en tu vida? ¿Quieres que tu matrimonio siga siendo el mejor matrimonio del mundo? ¿Quieres que tus hijos sean los mejores? ¿Y cuál es la respuesta de nosotros? Las excusas. Ay, es que el mundo. Ay, es que la sociedad. Ay, es que ahora todo se hace así. Ay, es que eso ir a la misa es tan aburrido. Ay, es que yo no tengo tiempo. Ay, es que... Y comenzamos. Esas benditas excusas. Dice que le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía. Y quiero resaltar algo de lo que viene. ¿Cuántas veces traicionamos a Jesús? ¿Cuántas veces traicionamos al Señor? Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo, en el mismo lugar, en la misma miseria.
Lo encontró seguramente realizando lo que le gustaba hacer, pedir limosna. Porque una persona paralítica allí en el templo lo que hacía era pedir limosna. Lo encontró Jesús haciendo la misma actividad. O sea, para esa gracia Jesús no hubiera gastado ni saliva ni tiempo sanándolo, porque volvería a caer en lo mismo. Ya no lo haría paralíticamente, sino que ya está sano. Pero como todo el mundo está acostumbrado a verme de esta manera, pues sigamos haciendo lo mismo para que la gente siga teniendo compasión de mí. Oiga, ¿cuántas veces Dios te ha sanado, Dios te ha curado, Dios te ha restaurado y tú sigues haciendo exactamente lo mismo? Sigues viviendo en la misma miseria, sigues viviendo en la misma vida de porquería, sigues viviendo en la misma vida alejada y Dios te ha sanado y Dios te ha curado. Y les voy a poner un ejemplo que pasó hace unos 4 años atrás, 2, 3 años atrás, el ejemplo del COVID-19. ¿Cuánta gente Dios le escuchó esa oración y le sanó? ¿Cuánta gente le oró al Señor para que fuera sanado? Que les prometían al Señor un cambio radical en su vida, en todo. Dios les escucha, Dios les sana y resulta que en vez de ser mejores se volvieron peores de porquerías. O sea, Jesús, ¿qué le dice al paralítico? Ya quedaste sano. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no te vas? Buscas un trabajo, realizas tu vida. ¿Por qué no vas y vives de otra manera totalmente distinta? Una manera que pueda realmente agradar al Señor, servir al Señor. Ya estás sano. ¿No era eso lo que querías? ¿No querías llegar a la piscina para sanarte? Yo te estoy dando la sanación porque soy Dios prácticamente, le dice el Señor. Te estoy curando. ¿Por qué no cambias de vida? Hay una nueva oportunidad. ¿Por qué seguimos siempre en lo mismo? Y ese es el problema que pasa muchas veces en las familias. En las familias hay una sanación momentánea, pero en vez de aprovechar esa sanación momentánea para hacer un cambio radical en nuestra vida, no, seguimos viviendo en esa misma miseria, seguimos viviendo en ese mismo pecado, seguimos viviendo de esa misma manera y entonces nunca vamos a cambiar. Y es aquí la respuesta del Señor: no peques más. No sea que te vaya a suceder algo peor. Ahí es donde la gente dice: yo no entiendo por qué me pasan cosas peores a mí. Porque es que cuando Dios ha hecho algo en tu vida, a ti te ha valido madre, a ti no te ha importado nada, a ti eso que hizo Dios no fue importante. O sea, creíste que era necesario porque Dios tenía que hacerlo, porque es Dios, pero tú vas a seguir siguiendo y viviendo la vida que llevabas. No, no puede ser. Por eso el Señor le dice al paralítico: ¡Ey! ¡Ey! Mira, ya quedaste sano. No peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Y esta criatura, bendito sea el Señor, en vez de tomar esa camilla, en vez de irse a hacer lo que el Señor le está pidiendo, ¿sabe qué hizo? Se fue de chismoso. Se fue de chismoso. En vez de irse a hacer lo que Dios le dijo, dice: aquel hombre fue y les contó a los judíos. Ay, Santa Madre. Chismoso, murmurador, criticador. En vez de ser agradecido, es desagradecido. Dios lo sanó. Algo hicieron esos judíos para que ese paralítico llegara durante 38 años a la piscina. No hicieron absolutamente nada. Y este vago y sinvergüenza, en vez de ser obediente a Dios, ahí va y le dice: ay, el que me sanó fue ese tal Jesús. Dios mío, uno ve a veces la prepotencia, la arrogancia de mucha gente, ¿no? O sea, mucha gente, aunque Dios haga grandes cosas en su vida, no van a dejar de ser porquerías, no van a dejar de cambiar. ¿Sí? Porque se creen los ultimitos, lo mejor, ¿no? Y eso que Dios obra, eso que Dios hace grandes cosas. ¿Sí? ¿Cuánta gente, por ejemplo, Dios ha obrado en la vida de ellos? Dios los ha bendecido, Dios les ha dado, Dios les ha concedido abundancia en bienes, en una buena vida. ¿Y sabe qué? No dejan la prepotencia, no dejan la arrogancia, no dejan de creerse los mejores, no dejan de creer que Dios es el único que puede sanarlo, es a ellos o a nadie más. O sea, qué tristeza, ¿no? Dice: aquel hombre fue y le contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Y oiga, por eso los judíos perseguían a Jesús. ¿Y sabe qué es lo interesante de este evangelio, no? Que Jesús hace milagros el día que Él quiere. Y como a los judíos le ardían
como a los judíos les dolía que alguien hiciera algo el día sábado, es donde Jesús se deleita realizándolo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque como dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 37, para Dios nada es imposible. Por eso el Señor le dijo, yo soy el dueño del sábado. Así de sencillo. Yo soy el dueño del sábado. El problema es que la gente ha convertido el sábado en un legalismo, en que tiene que ser así, no hay otra manera. Alguien me preguntaba en estos días, padre, me buscaron para participar del Via Crucis, no, del lavatorio de los pies. Soy una persona de tal edad, pero no tengo el sacramento de la comunión. Me estoy acercando poco a poco a la iglesia. Pero la persona que me buscó no lo sabía. Y cuando le dijeron, el padre preguntó, ¿quién es fulanita de tal? Y le dijeron, y también le dijeron que no tenía el sacramento de la comunión. El padre le dijo que yo no podía ser discípulo. No podía ejercer ningún papel de discípulo en la última cena. Y me hacía la pregunta, ¿no? Y le voy a responder desde aquí. ¿Eso está bien o está mal, padre? ¿Puedo o no puedo? Claro que puedes. ¿Quién te dijo a ti que no? Tú eres hija de Dios, eres hijo de Dios. No podemos desechar a las personas. No podemos cohibirles a las personas. No podemos prohibirles a las personas acercarse a Dios. Si esa es la manera que Dios está utilizando para que tú te acerques a Él, tenemos que valorarla. El problema es que muchos sacerdotes también nos creemos dueños de la verdad. Y creemos quién puede y quién no puede. Y comenzamos con ese legalismo, que es lo que muchas veces ha destruido. Es lo que muchas veces ha alejado a mucha gente de la iglesia. Ojo, no es que vamos a caer en un libertinaje, en un permisismo. No. Pero hay cosas que simplemente sí se pueden hacer. Que tenga o no tenga X sacramento, no le impide participar de una escenificación como es el lavatorio de los pies, por ejemplo. A ver, ¿acaso el Papa Francisco cuando iba a la cárcel le preguntaba a los que estaban allí, ¿tú tienes la comunión? ¿Tú tienes la confirmación? Oiga, hay cosas de cosas. Para recibir sacramento del matrimonio, ciertamente necesitamos estar bautizados, tener la comunión, la confirmación, el proceso de iniciación cristiana, porque vas a recibir un sacramento, porque es importantísimo. Claro que sí. Pero hay cosas y servicios dentro de la iglesia que indistintamente que tenga o no tenga X sacramento, lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque en ese servicio esa persona puede encontrar la conversión. Y desde ese servicio esa persona puede volver su corazón a Dios, incluso llegar a ser más santa que cualquier santo. Incluso puede alcanzar los altares. Déjame decirte eso. Así que no pongamos trabas. El paralítico pone trabas, pero a veces los que estamos sanos también. Le ponemos mucha traba a la gente, muchas trabas a las personas, y no es así. Ay, tú no puedes participar de esta reunión porque tú no eres cursillista. ¿Tú qué carajo sabes, perdóneme la expresión, si esa persona Dios la está llamando en ese momento y desde esa realidad, desde esa verdad, desde allí puede encontrar la salvación? Dios se vale de cualquier cosa. Dios se vale de cualquier cosa. ¿Se acuerdan aquel hombre bajito? Vamos a ver si se acuerdan quién es. Que la multitud le impedía acercarse a Jesús. Él quería. Y la gente le decía que no, pero él quería y él insistía. ¿Y qué hizo? Se subió a un árbol y desde el árbol fijó su mirada en Jesús. Y Jesús, en vez de fijar la mirada en toda esa gente que le seguía y que le apretucaba, donde Jesús seguramente sabía que habían fariseos hipócritas, habían personas doble cara, habían personas que lo que hacían era vanagloriarlo, bueno, todo ese tipo de cosas. Jesús fija su mirada en aquel que está allá. ¿Usted cree que Jesús no se dio cuenta que esa persona se subió allí porque el mundo no le dejaba encontrarse con él? Claro que sí. Y fija su mirada en él y lo llama y le dice, van, hoy voy a ir a tu casa. Jesús llama de muchas maneras. Por eso, queridos hermanos, pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. Mejores cristianos. Vuelvo y repito.
no es caer en un laicismo, no es caer en un permisismo, no, porque hay cosas que tienen que ser como son, punto y aparte, ¿sí? Pero hay cosas que personas pueden hacerlas y desde allí encontrar la salvación, desde allí encontrar la conversión. Y yo siempre coloco este ejemplo, ¿sí? Porque un ejemplo que a mí me parece, en la vida mía personal, me parece muy bello, muy hermoso y ha sido un ejemplo para muchas personas. En la pastoral familiar de una parroquia, yo permití que participaran personas que no eran casadas, que vivían en unión, pero no eran casados por la Santa Madre Iglesia. Y desde allí, cuando pertenecieron a la pastoral familiar, comenzamos a hacer un trabajo. Ciertamente, no podían dar temas, pero podían colaborar en la cocina, podían colaborar preparando el escenario, podían colaborar en X o en Y actividad. Y desde allí ellos querían sumarse más, participar más, llenarse más. Y desde allí ellos tomaban también la decisión, voy a casarme, voy a santificar mi hogar. Y luego pasaron de los que servían allí, de los que barrían y arreglaban, incluso a ser hasta coordinadores de la pastoral familiar, matrimonios santificados y casados por la iglesia. Si yo como sacerdote desde el primer momento les tiro la puerta en la cara y les digo que no, nunca se santificarían. Y yo sería el primer responsable. Hay que buscar maneras, métodos y formas de acercar a la gente a Dios. Que la palabra de Dios que hemos escuchado en este día, martes 17 del mes de marzo, caiga en tierra buena que deben ser cada uno de nuestros corazones y nos hagan cada día mejores cristianos. 3 cositas. Cristo siempre quiere preguntarte algo. ¿Quieres sanarte? ¿Quieres curarte? ¿Quieres el perdón? Debemos darle una respuesta clara y contundente al Señor. 2. Si Cristo te restaura, te sana, si Cristo te da una segunda oportunidad, no vuelvas a caer en el mismo pecado. No te vuelvas a revolcar en el mismo barro. 3. Defiende a Cristo. Defiende al Señor. Defiende tu fe. Ama tu fe. Vive tu fe. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, ha llegado el momento de colocar la ofrenda del pan y del vino. Y quiero invitarte que esta ofrenda del pan y del vino sea una ofrenda que agrade realmente al Señor. Coloca tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia y a través de esta ofrenda agrademos al Señor. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que podamos alcanzar el fruto de la ofrenda que te presentamos, para que purificados de la antigua situación de pecado, nos renueve la participación en la vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas. Por Cristo Señor nuestro, por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa León XIV, de nuestro obispo Jesús Guerrero, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares, amigos, difuntos. Quiero recordar en este día a mi padre Ruperto Medina, mi hermano José Ruperto Medina.
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hijos, vamos a realizar juntos la hermosa oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, sino mira esta, la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijo de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, oh danos paz, danos la paz, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Para los que nos siguen a través de las redes sociales, vamos a realizar juntos la comunión espiritual. Señor Jesús, sé que estás vivo, presente, real en la Eucaristía. Y aunque no pueda recibirte en este momento sacramentalmente, sé que puedo hacerlo espiritualmente. Por eso te invito a venir a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas. Oremos. Purifica, Señor, en tu bondad nuestro espíritu y renuévalo con tus sacramentos celestiales, para que de la misma manera alcancemos también para nuestro cuerpo los auxilios presentes y futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final, agradecerle a cada uno de ustedes, a los que siempre nos apoyan, a los que siempre están allí presentes, a aquellos que colocan su granito de arena. Dios les bendiga, Dios les multiplique, Dios derrame sobre ustedes abundantes gracias y bendiciones. Que Dios los cuide y que Dios los proteja. Gracias por apoyarnos. Si alguna persona desea colocarse en contacto conmigo, aquí está mi número de WhatsApp. Pueden escribirme, enviarme un mensajito. Que Dios les bendiga. Estaré orando por ustedes. Oren por este humilde servidor del Señor. Vamos a prepararnos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, vamos a despedir y vamos a saludarla diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan todos feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada. Que nuestro santo venezolano, San José Gregorio Hernández, interceda ante el Señor por la vida, la salud y la familia de cada uno de ustedes. Desde Venezuela les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Que Dios les bendiga.